dijimos que realmente el volumen no nos interesa. Lo que nos interesa saber es la cantidad, en este caso de equivalentes o de moles añadidas de la base. Y cuando me refiero a equivalentes nos referimos a los hidroxilos añadidos, ¿sí? Y vamos a ver los cambios que hay en el pH, ¿sale? Entonces, esa es la curva de titulación. Obviamente aquí está involucrado un cierto volumen, ¿no? Pero eso no lo conocemos porque, como les digo, lo puedo hacer en 100 mililitros, el titulante, es decir, el ácido acético en este caso, y la base la puedo tener en un volumen de 1 litro, si es posible, ¿no? Porque a lo mejor necesito 1 litro de solución para completar mi curva de titulación. Entonces, como lo voy a ir añadiendo poco a poco, lo que me conviene es que el titulante quede pues más diluido, ¿no? Esas ya son cuestiones, les digo, ya de ver la reacción práctica, que no vamos a entrar en ese detalle, sino simplemente decir estas curvas de titulación bajo estos parámetros, saber que si yo tengo un ácido débil monoprótico, es decir, que solo puede donar un protón, entonces yo para titularlo por completo, al 100%, yo necesito un equivalente de base. Eso en volumen puede ser variable, pero en concentración lo que yo necesito es un equivalente o una mol de base añadida por cada protón titulable, ¿no? Entonces, dijimos, entonces las curvas de titulación son sigmoidales crecientes, ¿no? Y entonces la titulación inicia cuando solo tengo el ácido acético, ¿no? Cuando yo comienzo a añadirle la base, poco a poco comienza a haber cambios de pH muy importantes. Por ejemplo, el pH inicial aquí fue de 1. Cuando comienzo a añadirle apenas un poquitito de base, cambia hasta pH 2, es decir, 10 veces más en concentración y solo una unidad de pH. Por lo tanto, el cambio fue increíble. Sigo añadiendo y los cambios siguen siendo importantes. Pero ¿qué pasa cuando ya los cambios de pH, aunque le esté añadiendo ya mayores cantidades de base, los cambios ya no son tan importantes como acá, a un inicio? Entonces, ahí quiere decir que me estoy acercando a el desprotonamiento del ácido acético y entonces comienza a aparecer la especie acetato, ¿no? Por aquí comienza a aparecer, pero es muy poca y así va incrementando su concentración el acetato hasta que llega un punto donde la generación del acetato alcanzó la misma concentración restante del ácido acético presente en ese momento. Y a eso es a lo que le llamamos el potencial de disociación. Nos referimos al potencial de disociación porque acuérdense que estamos midiendo pH, es escala logarítmica. Entonces aquí está el pKa y el pKa ya sabemos de dónde viene, de obtener el logaritmo base 10 de la constante de acidez. Y la constante de acidez viene de la constante de equilibrio o de la disociación de ese ácido para este protón. ¿Sale? Luego, en otra parte del gráfico, a la otra mitad de la sigmoide, comienza a incrementar ahora mucho más, hay mucha mayor concentración del ion acetato que del que del ácido acético, ¿no? Hasta que
incrementa tanto que prácticamente el ácido acético ya no está presente y domina solamente el ionacetato. Justo entonces los cambios de pH son mayores cuando ya predomina el ionacetato. Es decir, cuando ya el ácido acético ha donado su protón por completo. ¿Ok? Entonces, esto es que se dice que para el mayor punto de amortiguamiento, cuando las concentraciones del ácido débil y su base conjugada son las mismas, ahí tenemos el valor 1 de su relación, el logaritmo de 1 es 0 y el pKa, entonces, que tiene un valor de 4.76, allí toma ese valor de pH. Entonces, aquí está el mayor punto de amortiguamiento y hay un rango de amortiguamiento que aquí está indicado en la zona sombreada de color como más o menos una unidad de pH con respecto al valor pKa. Es decir, si el valor pKa es 4.76, entonces el rango estaría entre 5.76 y 3.76. Y entonces allí los cambios de pH son cambios, pero no son tan evidentes como a un principio o al final de la sigmoide. ¿Ok? Entonces todo esto está en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Por lo tanto, este es un ácido débil monoprótico porque solamente cede un protón, pero si fuera un ácido débil diprótico, entonces tendría 2 protones por donar y entonces necesito yo 2 equivalentes de base para titularlo por completo. Y entonces aquí añado otra escala hasta que me lleve a 2, porque necesito 2 equivalentes de base para titularlo por completo, 1 por cada protón. Y entonces se van a generar 2 sigmoides, ¿no? Entonces se dice que la curva es bifásica, ¿no? Entonces aquí sería, si continuamos, aquí sería la siguiente sigmoide, ¿no? Aquí estaría presente. Obviamente, hasta el 100% de la titulación, pues requeriría 2 equivalentes de base. ¿Sale? Y entonces, fíjense que al ser 2 sigmoides, pues tenemos 2 valores de pKa, uno aquí para el primer protón y el otro por acá para el segundo protón. Por lo tanto, hay 2 zonas de amortiguamiento, una para este valor pK1 que le llamamos y la otra zona de amortiguamiento para el pK2 que estaría por acá, ¿no? Y así, entonces, si yo tengo un ácido débil triprótico, es decir, que puede donar 3 protones, necesito 3 equivalentes de base y se van a formar 3 curvas cíclicas con 3 zonas de amortiguamiento porque hay 3 valores de pKa y 3 rangos distintos de amortiguamiento, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? Sí, profesor. Pero, sí. ay, perdón. Sí, Entonces, adelante. sí. Entonces, las 3 características de los buffers son: 1, que amortigua cambios drásticos de pH; 2, que está formado por concentraciones iguales de ácido o base débil y su conjugado; y la tercera, ¿cuál era? El rango. Ok. El rango que está una unidad por arriba y por abajo del valor pKa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y para encontrar este rango, bueno, no, para encontrar los valores de la constante Ka,
¿En dónde recomienda buscarlos? Porque pues yo vi que en la literatura variaban un poco. Entonces, no sé, o sea, para los problemas de la tarea 3 creo que sí nos pide como aproximarnos más para sacar los ¿Ok? problemas. Sí. ¿Le parece si lo voy a retomar un poco más adelante? Le muestro una lista de valores de constantes de disociación. Lo retomamos en un momentito, Vale, por gracias. favor. No de qué. Entonces, parte de la tarea de hoy era que ustedes fueran capaces de construir este tipo de gráficos. Ustedes van a decir, ah, bueno, pero es que, pues, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Todo esto uno lo tiene que tener presente de forma mental, vamos. Si a mí me dicen ácido acético, en cuanto les digan ácido acético, entonces si ustedes tienen buena memoria tal vez, y si no, pues tendrán que ir al libro y ver la estructura del ácido acético, y entonces cuando vean la estructura química del ácido acético van a decir, ah, tiene un protón, entonces es monoprótico. Ah, entonces su curva de titulación teórica tiene que ser una sigmoide con un solo valor de pKa y con el rango descrito aquí, ¿no? Fuera de ese rango, entonces los cambios de pH tienen que ser mucho mayores. Y así se genera intuitivamente el gráfico de forma rápida, vamos. O sea, uno lo tiene que tener ya en la mente de qué es de lo que nos están hablando. Y la importancia de esto, ahí les va, es muy simple. Fíjense, si yo necesito en el laboratorio llevar a cabo una reacción enzimática, una enzima es una proteína y entonces esta enzima necesita o es dependiente de los valores pH en los que se encuentre para realizar su actividad enzimática, es decir, reconocer su sustrato y transformarlo a un producto, ¿no? Esta reacción química, biológica, porque está mediada por la enzima, entonces necesita de un cierto valor de pH. Ajá. Y entonces vamos a imaginar la enzima que ustedes quieran y nos dice la literatura, su valor óptimo de funcionamiento de esta enzima es a valores de pH 4.5, es decir, en esta región del pH, ¿no? Entonces, uno dice, ah, bueno, entonces yo necesito añadir un amortiguador bioquímico para que amortigüe los cambios de pH, para que esté yo seguro de que no va a haber cambios importantes en el pH una vez que se lleve a cabo la reacción bioquímica mediada por la enzima. O más bien la reacción química mediada por la enzima. ¿Ok? Entonces, tengo que ir a buscar un amortiguador que tenga ese valor de 4,5, que sería algo semejante aquí, ¿no? Entonces necesito ir a buscar un amortiguador que tenga unas constantes de disociación cercanas a 4.5 o exactas a 4.5.
¿Sale? En este caso, vamos a imaginar, no lo encontré. No encontré ese amortiguador en las tablas que ya más adelante vamos a ver y que preguntaba hace un rato la compañera. Entonces, no lo encontré. Pero acuérdense que hay un rango de acción de los amortiguadores. Y entonces decido que voy a ir a usar el ácido acético. Entonces tengo que ir a buscar en los reactivos el ácido acético y el acetato. ¿Por qué elegí estos? Porque su valor de constante de disociación es de 4.76, es decir, está muy cerca de 4.5. Entonces, de esa manera, estoy asegurándome que estoy cerca de el buen funcionamiento de la enzima. Lo ideal es encontrar el 4.5, ¿verdad? Pero si no lo encontré, no encontré un amortiguador con esa constante de disociación, entonces tengo que ir al más cercano. Y en este caso, insisto, elegí el ácido acético con su ion acetato. ¿Sale? Entonces, en esto versa la importancia de tener presente desde un principio, de forma teórica aproximada, la curva de titulación. Por esta razón, simple, porque yo sé que está dentro del rango de amortiguamiento. Entonces, no voy a encontrar justo en este punto, 4.5, cuál puede ser la concentración del ácido débil, ácido acético, y cuál puede ser la concentración del ion acetato en este punto. No pueden ser iguales, porque solo eso va a suceder a 4.76. ¿Qué concentración habría en 4.5 de pH? Pues tendría un poquito más de ácido acético, ¿no? Exacto. Y es lo que tenemos que definir ahora, ¿no? ¿Cuánto de ácido acético le voy a poner? Un poquito más, como dice nuestra compañera, con respecto al ion acetato, pero tengo que poner los dos siempre en una cierta relación. Lo ideal es que estén en uno, pero no necesariamente. Aquí, en este punto, hay más, predomina el ácido acético sobre el ion acetato. Y en este otro punto también, y en este otro punto también, pero ya no están en el rango de amortiguamiento, ¿ya se dieron cuenta? Entonces aquí predomina y aquí pues es el único, ¿no? Prácticamente no hay ion acetato, aunque sí hay un poquito, pero vamos a imaginar que es muy poquito. Entonces va incrementando el ion acetato, pero el que predomina es el ácido acético. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí, donde igualan concentraciones. A partir de este punto, es decir, a la mitad de la titulación, al punto 5 equivalentes, a partir de ahí, el que predomina ahora es el ion acetato y el ácido acético comienza a disminuir, ¿no? Hasta que prácticamente hay muy poquito y el que predomina por completo es el ion acetato. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Esa es la importancia del por qué o de cómo elegir un amortiguador bioquímico. ¿Sí? Si el pH que necesito establecer que no cambie estaría a 3.5 por aquí, entonces el usar el ácido acético y el ion acetato ya no me sirve porque está fuera del rango de amortiguamiento. Y entonces tendré que buscar otro par ácido base conjugado que me acerque a estabilizar el valor de pH que yo quiero estabilizar, que no cambie tan drásticamente. ¿Sí está claro?
Sí, Ok. Entonces, ahora, fíjense. Esta es una de las muchas tablas que ustedes pueden encontrar. Esta tabla está en un libro en el Leninger, me parece. Y bueno, pues siempre es mejor ir a consultar los libros de texto de bioquímica. En internet pueden encontrar muchos y pueden encontrar valores bien diferentes, ¿no? Entonces, todos estos son ácidos débiles, ¿no? Y así también hay una lista de bases débiles. Y entonces aquí en lugar de ser Ka, sería Kb, y aquí en lugar de ser aquí pKa, es pKb, y aquí vendrían sus valores, ¿no? Y entonces, todos son, insisto, para este caso, de esta tabla, son ácidos débiles, ¿ok? Fíjense en sus valores de constante de disociación, perdón, pero o sea, aquí yo nada más la copié, pero aquí le faltaría el subíndice A para que checara con todo lo que hemos estado mencionando ahorita, ¿no? Pero fíjense, sus valores de constantes de disociación comienzan con 5.37 por 10 a la menos 2, 4.47 por 10 a la menos 7 y 7.58 por 10 a la menos 12. ¿Qué les parece en magnitud, en magnitudes, todos estos números? ¿Qué están viendo ahí? que son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos. ¿Qué más? Y entre más pequeño sea la constante de acidez, mayor va a ser el pK por la relación logarítmica. No, no. Antes que eso. Ok, está muy bien. Ah, Ahorita lo retomamos. Fíjense, va los de nuevo. exponentes van en orden, ¿no? Perdón, no le escuché bien. Eh, los exponentes van en orden, es decir, 2 es menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5, después menos 6, después menos 7, Ajá. Y llega hasta menos 12. menos 13. ¿Qué Sí, hay? perdón, Sí, no se preocupe. Pero ¿qué hay entonces? ¿Qué está aquí adentro? ¿De qué nos está hablando estos exponentes? Pues ya nos dijeron, son muy pequeñitos, ¿sí? Pero ¿qué nos está hablando? ¿De qué nos está diciendo? ¡Hey, aquí estoy, véanme! ¡Hey! Les está diciendo, ¿no? Les está echando ojitos y le dice, a ver, descubre qué hay, qué te estoy diciendo. Si tengo valores 5.37 por 10 a la menos 2, 1.78 por 10 a la menos 7 y 4.17 por 10 a la menos 13. ¿No? Es que se disocia muy poquito. Pero ¿qué nos está diciendo? ¿Qué está inmerso ahí? El Ka bueno, dice la relación que hay entre el cociente de, de A menos, que es la base conjugada, respecto a la concentración molar del ácido, ¿no? Sí, pero observen. O sea, nada más observen los números. Pues yo creo que... Ay, perdón. Diga. no, tú, es que yo iba a decir lo que tú habías dicho en el chat. Tú, ¿Qué cree que se cortó su audio? No le escuché. no, que iba a mencionar lo que Daniel mencionó en el chat.
Entonces, vas tú. No, pues nada más como que noto que los exponentes de la elevación de 10, pues se parecen a la escala pH. Exacto, así de simple. Está ahí inmersa la escala del pH. Vamos a comprobarlo. Fíjense, ¿qué pasa si yo al valor de la constante de disociación 5.37 por 10 a la menos 2 le aplico el logaritmo y lo multiplico por menos 1, me va a dar 1.27. Y así para cada uno de estos valores les aplico el logaritmo negativo. Perdón por la expresión, pero bueno, así es para rápido. Le aplico el logaritmo negativo y entonces vean, a estos valores de la constante de acidez, les aplico el logaritmo base, el logaritmo negativo, y entonces obtengo valores 1.27, 7.17, 12.38. Aquí ya es más evidente todavía, ¿no? Aquí está la escala del pH de nuevo. ¿Ok? ¿Sí quedamos claros? ¿Sí lo vimos todos? Ustedes dirán, ¿y eso qué? Bueno, la importancia práctica es que, como yo les decía hace un rato, si yo necesito estabilizar un pH de una enzima para llevar a cabo su reacción de forma eficiente a 4.5, pues entonces me voy a estas listas de los valores pKa y digo cuál está por 4.5. Pues estoy viendo el ácido, ¿no? La parte ácida. Y entonces tengo tres opciones. Uno que dice 4.21, otro que dice 4.27 y otro que dice 4.76 y otro más que dice 4.76. ¿No? Y entonces el que está más cerca de 4.5 son estos dos valores 4.76 que tengo aquí. ¿Quiénes son? Pues uno es el ácido acético y el otro es el citrato. Por lo tanto, estos son los ácidos. En este caso, el ácido acético, que ya habíamos mencionado, y la otra es el ion citrato. Y su parte ácida está aquí, ácido cítrico. ¿No? Pero en realidad, entonces lo que va a tener mi buffer, si es que quiero elegir el citrato, entonces es que va a tener más citrato y menos ácido cítrico. Si voy a usar el ácido acético, voy a usar el ácido acético en mayor cantidad con respecto al ion acetato, ¿no? Que por aquí debe de andar. Ahorita no lo veo, pero en fin, así es como, entonces de forma práctica yo elijo qué par conjugado voy a usar, ¿no? Y ya de ahí dependerá si uso el citrato, si es que tengo en el laboratorio, o si tengo ácido acético y veo sus pares conjugados, ¿no? De cuáles dispongo en ese momento, ¿no? Y entonces ya decidir cuál puedo usar. ¿Sí vamos bien? ¿Quedó clara la importancia del por qué estamos fastidiando con esto? Sí. Ok. Entonces ahí inmersa, tanto en la constante de acidez como en el potencial de la constante de acidez, está incluida la escala del pH. Fíjense ahora en otro punto. Este ácido, H3PO4, es un ácido débil. ¿Cuántos protones puede donar? ¿Tres? 3.
Perfecto. Entonces, fíjense qué pasa. H3PO4. Aquí aparece H2PO4, 1 menos. ¿Cuántos protones puede donar este H2PO4, 1 menos? 2. 2, y ya donó 1. Por eso tiene este signo negativo aquí. ¿Sale? Ahora fíjense, sigamos hacia abajo. Aquí aparece HPO4, 2 menos. ¿Cuántos protones puede donar este HPO4, 2 menos? 1. Exacto. Y ya donó 2. Ahora, fíjense cómo, entonces, este H3PO4, que es el ácido fosfórico, tiene valores de pKa ácidos, neutros y básicos. ¿Sale? Entonces, por eso, el ácido fosfórico en cualquiera de sus sales que lo podamos encontrar en el laboratorio, son muy socorridos porque tienen la facilidad de amortiguar cambios de pH ácidos, neutros y básicos. Si yo quiero equilibrar cambios de pH ácidos, entonces tengo que usar el ácido fosfórico con su par conjugado, que sería el H2PO4, 1 menos. ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a predominar? El ácido fosfórico sobre el H2PO4, 1 menos. Y tengo que establecer qué tanto para que me dé este 2.15, si ese fuera mi objetivo. Si quiero equilibrar cambios neutros, entonces, en la escala neutra, pues entonces tengo que usar preferentemente el H2PO4, 1 menos, con probablemente el HPO4, 2 menos, o bien el ácido fosfórico como tal. Ahí puedo jugar también, tengo esa posibilidad en valores neutros. Sin en cambio, en valores básicos, necesito usar el HPO4, 2 menos y el H2PO4, 1 menos. Y así elijo los pares ácido débil, base conjugada, en valor a la importancia o el interés que tenga yo de estabilizar un cambio de pH. ¿Sabe? Vamos a ver qué pasa con el ácido fosfórico, precisamente, ¿no? Entonces, esta es la curva de titulación de un ácido débil triprótico, ¿no? ¿Qué tipo de curva? Su tendencia es a crecer o a disminuir, siempre es a crecer. Ahí está el ácido fosfórico, tiene 3 protones que donar y entonces necesito 3 equivalentes de base para titularlo por completo. Necesito entonces generar 3 sigmoides, que sería aquí una, aquí estaría la segunda y aquí estaría la tercera. ¿Sale? Entonces así es como mentalmente o teóricamente se puede ¿cómo se llama? Intuir cómo es la curva de titulación de un ácido triprótico, ¿no? Entonces la curva de titulación inicia obviamente con la especie predominante, que es el ácido fosfórico, ¿no? Al estar añadiendo equivalentes de base, al primer equivalente, pues habrá donado el primer protón, y entonces la especie predominante ahí sería el H2PO4, 1 menos.
¿sale? Y entonces, aquí está el primer punto o el primer punto de disociación, es decir, la disociación del primer protón, y entonces a eso le llamamos el pK1, ¿no? Justo a la mitad de la disociación o de la titulación, ¿no? De ese protón. ¿Sale? Justo allí, entonces, las concentraciones de los pares conjugados es la misma y tenemos el primer punto de mayor amortiguamiento y aquí obviamente pues hay un rango de amortiguamiento, ¿verdad? ¿Sale? Alrededor de ese valor pK, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tengo que pensar que desde que inicié la titulación hasta la mitad de la titulación, la especie predominante es el ácido fosfórico sobre la especie H2PO4 que comienza a predominar a partir de la mitad de esa disociación hasta que predomina por completo. Y predomina hasta el siguiente punto de disociación, que es 1.5, ¿no? En donde ahora la especie H2PO4 se convierte en la donante, es decir, en el ácido débil, y comienza a aparecer la especie disociada siguiente, que es el HPO4 ¿no? Entonces, el H2PO4 aquí comienza a predominar y predomina hasta acá, hasta que equilibra sus concentraciones con su par conjugado y posteriormente predomina a partir de la mitad de la disociación de ese segundo protón. Entonces estamos hablando del pKa2 y inmediatamente sigue la titulación del siguiente protón para generar la especie PO4 2-. Y entonces tengo el pKa3, y ahí las concentraciones son iguales, tengo un rango de amortiguamiento, un mayor punto de amortiguamiento y su rango de amortiguamiento, igualmente aquí, un mayor punto de amortiguamiento y su rango de amortiguamiento, y igual pasó acá. Por lo tanto, la curva de titulación del ácido fosfórico nos da 3 regiones de amortiguamiento, con 3 rangos de amortiguamiento distintos. Y para titularlo por completo, como es triprótico, pues requiero 3 equivalentes de base. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo claro, profe. Entonces, aquí, si ustedes en su tarea hubiesen presentado solamente la curva de titulación del ácido fosfórico, pues se las hubiera considerado como buena, porque aquí está la disociación de un protón, aquí de un segundo protón y aquí de un tercer protón. Es decir, la curva de titulación monoprótica, diprótica y triprótica. ¿Sale? Y como ven... Ay, perdón. Perdón. ¿Esas las tenemos que subir a algún lado o solo son para que las tengamos? Pues yo preferiría que me las enviaran al correo, pero si las subieron al Classroom, yo las reviso, sin problema. Es que creo que no hay asignación. Ajá, justo. No hay asignación. Entonces, No nada podemos más subir la asignación. ya. Lo pongo sin problema. Aunque igual digo, si prefieren, o bueno, si yo, a mí me gustaría más recibirlas por correo. Pero lo puedo activar sin problema. Y para que me las envíen. ¿Sale? Como verán, estas curvas de titulación yo aquí las dibujé, no las elaboré en Excel ni mucho menos. Simplemente guiándome con los valores pKs, el pK1, el pK2, el pK3, que ya los vimos en las tablas, ¿no?
estas tablas, el pK1, el pK2 y el pK3. Y a partir de ahí ya sé que es más o menos una unidad de pH para cada rango, y ya sé que fuera de ese rango los cambios de pH son mayores. Y entonces estamos hablando de los extremos de las curvas de titulación. ¿Sale? Entonces, en eso versaba la tarea de hoy. Y aquí está un ligero problema, que tiene que ver con utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y la premisa es cómo escoger un amortiguador bioquímico. Ya vimos cómo. Aquí la propuesta es que utilizar un sistema amortiguador de fosfatos, y aquí nos dan los elementos, el HPO4 2 menos, el que ya donó 2 protones, y el H2PO4 1 menos. Entonces aquí lo primero es saber quién va a actuar como ácido y quién como base para estos pares conjugados. Y luego dice, requerimos utilizar un pKa igual a 7.2 y evaluar qué sucede a pH 8.2. Entonces, para empezar, ¿quién es el ácido y quién es la base conjugada de esos pares que están ahí? El ácido es el H2PO4, creo. Ok, solo que diga H2PO4 1 menos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esa Sí, sería la parte ácida, mientras que la parte básica sería el HPO4 2 menos. ¿Ok? Entonces es evidente que esa es la base conjugada, ¿no? Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Pues sustituir, ¿no? Sustituir, nos dicen que el valor pH es de 8.2, el valor pK es 7.2, y vamos a evaluar cómo es la relación entre el ácido y su base conjugada. Lo sustituyo, ¿no? Hago la operación, es decir, paso 7.2 hacia el otro extremo, y entonces hago la resta, 8.2 menos 7.2, y me queda 1, y eso es igual al logaritmo de la relación del ácido con respecto a su base conjugada. ¿Ok? A eso despejamos el logaritmo mediante hacer el antilogaritmo, y entonces vemos que la relación es igual a 10 veces. ¿Ya vieron? Entonces, ¿estoy en zona de amortiguamiento o estoy lejos de la zona de amortiguamiento? Es decir, ¿estoy en el rango o fuera del rango? ¿Fuera del rango? Fuera del rango. Por lo tanto, el sistema no me está funcionando adecuadamente, ¿no? Debiera de ser esta relación tendiente a 1. Pero si es 10 veces, entonces estoy fuera del rango del amortiguador. ¿Ok? Ahora Pero miren, estamos casi en el rango, ¿no? Porque es más o menos. pues sí, claro, es más o menos una unidad de pH, pero aun cuando es más o menos una unidad de pH, fíjense, ahí voy. Fíjense, aunque es más o menos una unidad, ya la relación de las concentraciones es 10 veces. Entonces, aquí ya estoy en el límite del rango en realidad. Es muy arriesgado hacer esta relación y considerarla como un buen amortiguador. Sí, porque ya estoy en el límite. Y entonces me estoy arriesgando a que mis cambios de pH
no sean tan pequeñitos, sino sean considerables. ¿Ok? Entonces, por eso, aquí, bueno, en términos prácticos en el laboratorio, si ahorita fuéramos a hacer ese amortiguador bioquímico, yo les diría, no, mejor, la teoría nos dice que es más o menos una unidad, pero es muy arriesgado, porque en más o menos una unidad ya hay 10 veces de diferencia en las concentraciones molares de los pares conjugados. ¿Sale? Entonces, mejor vamos a limitarnos a 0.5 unidades de pH por arriba y por abajo del valor pKa. Es decir, cuando la relación al menos sea 5 veces. Y entonces ahí estoy más cerca de amortiguar los cambios. ¿Sale? Muy buena observación. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcula las cantidades relativas de ácido acético y del ion acetato presentes en los siguientes puntos. Cuando un mol de ácido acético, ya saben su formulación, ya la tienen en mente, es titulado con hidróxido de sodio. Usa la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular los valores de pH en cada punto. El pKa del ácido acético es 4.76. Es decir, aquí ya nos están proporcionando el valor del potencial de la constante de disociación del ácido acético, que es 4.76. Y entonces es evaluar qué pasa cuando yo voy adicionando 0.1 mol de hidróxido de sodio, cuando adiciono 0.3 moles, cuando adiciono 0.5 mol, cuando adiciono 0.7 mol y cuando adiciono 0.9 mol. ¿Qué es lo que persigue este ejemplo? Pues que vayamos viendo cómo va disminuyendo la cantidad de ácido acético, la concentración, perdón. Ok, va disminuyendo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? En términos prácticos, ¿qué estamos haciendo? Si va a ir disminuyendo. Dice Daniel en los comentarios que la curva de titulación. Ah, están escribiendo en el chat. No lo tengo Sí. abierto. Pequeño detalle. Se me olvidó abrir el chat. Ok. Exactamente. Estamos viendo de forma práctica cómo se elabora una curva de titulación, ¿no? Si se fijan, no nos están diciendo, el ácido acético lo tengo en tal volumen, el hidróxido de sodio lo tengo en tal volumen. No, porque, insisto, el volumen no nos sirve de nada para cuestiones prácticas, ¿verdad? Digo, teóricas, perdón. Ya que lo vayamos a hacer, entonces sí, tenemos que pensar en el volumen. Ahí sí, se los acepto. Por lo pronto, olvidémonos del volumen. Ese es otro show. Eso luego se resolverá. Ahorita el asunto es, como decíamos, el ácido acético está a una cierta cantidad. Un mol de ácido acético es titulado con hidróxido de sodio. ¿Qué tanto hidróxido de sodio? Pues voy añadiéndole poco a poco. 0.1 mol, 0.3 mol, 0.5 mol, 0.7 mol, 0.9 mol. Entonces vamos a generar una curva de titulación. ¿Sale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, utilice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no?
Para empezar, pues tenemos que ver que tengo el ácido acético, que es monoprótico, es decir, que solo va a donar un protón, y le voy a añadir hidróxido de sodio. Y eso me va a generar el ion acetato más iones hidróneo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Obviamente aquí falta la sal, pero eso no nos interesa por el momento. Entonces, fíjense, entonces nos dice que va a reaccionar 1 mol del ácido acético y voy a añadirle, para el inciso A, 0.1 mol de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con el ion acetato? Si estoy en el principio de la curva de titulación. No va a ser tan predominante. ¿Cuánto habría de acetato? Entonces, de acuerdísimo, no sería tan predominante. ¿Perdón? No, igual iba a decir que al inicio de la curva de titulación sería muy poco. Ok, ¿qué tanto? Díganme un número. Acuérdense. Exacto, acuérdense que les dije que lo que importa en estas curvas de titulación es la estequiometría. Entonces, si tengo 1 mol de ácido acético y le añado 0.1 mol de hidróxido de sodio, el acetato generado viene obviamente de la reacción del ácido acético, es decir, de 1 mol. ¿Cuánto ion acetato se va a formar? 0.1 mol. ¿Sale? Por lo tanto, las concentraciones finales que yo tendría para esta reacción sería que de 1 mol inicial de ácido acético solo va a reaccionar 0.1 mol. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, le hago una resta y entonces lo que me queda de ácido acético son 0.1 mol y entonces ya tengo las concentraciones finales, ¿no? Tengo la concentración final del ácido acético, 0.9 mol, y la concentración final del ion acetato, 0.1 mol. La sustituyo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, base conjugada sobre ácido. Entonces, 0.1 entre 0.9 más el valor pKa 4.76 y me genera 3.81. ¿Ok? Entonces, háganse las siguientes y cuando terminen, me dicen. Quien termine primero me dice y las checamos. ¿Sí les quedó claro o quieren que especifiquemos en algún punto de la estequiometría de la curva de titulación? Todo bien, profesor. Muy bien.
Conforme terminemos, levantamos la mano o Quien quiera decirme sus resultados, adelante. no esperamos un poco más. No. ¿Usted ya terminó? Ya. ¿Qué obtuvo? ¿Le digo a todos? A ver. Sí, en el punto B obtuve que el pH es de 4.39. Ok. En el C, pues está en equilibrio, entonces es igual Ok. al pKa, o sea, Ok. 4.5. D, hay más ion acetato, entonces el pH va a 5.13. Y en el último punto Ok. me dio que el pH es 5.71. Perfecto. Muy bien. Como verán, esta es una forma, imaginando la estequiometría, bueno, no imaginando, escribiendo la estequiometría, y entonces, de esta forma, yo puedo elaborar mi curva de titulación sin mayores problemas, ¿no? Entonces, ya de cuestiones, puramente intuitivas, ser ya mucho más cuantitativas. ¿Sale? Entonces, ojo con este ejemplo. Entonces, ahí están los resultados. Y vemos que estamos en la parte ácida, lo cual concuerda con los valores pKa del ácido acético, que es 4.76, y con la curva de titulación que vimos a un principio. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, comentarios al respecto? No. Perfecto. Fíjense, este otro ejemplo, me voy a ir muy rápido. Básicamente es cómo visualizar los cambios cuando tenemos cambios en el pH, cómo se dan esos cambios al adicionar 1 mililitro, solo 1 mililitro de 0.1 molar de ácido clorhídrico. Y ese mililitro es adicionado a 99 mililitros de agua pura que tiene supuestamente un pH de 7. Entonces aquí, hagan de cuenta que yo les digo, vamos a hacer esta cuestión experimental en el laboratorio. Entonces vamos a llegar, vamos a calibrar nuestro potenciómetro, les voy a dar agua pura y les digo, mídanle el pH inicial, tomen 99 mililitros de esa agua pura, tómenle el valor pH y entonces ustedes dicen 7, ¿no? Está en 7, perfecto. Entonces a eso adiciónale solo 1 mililitro de ácido clorhídrico que está al 0.1 molar. ¿Qué esperamos que suceda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué lecturas me va a dar el potenciómetro? Pues va a bajar el pH. ¿Hasta como qué valor se imagina? Es correcto, va a bajar. Pero como hasta qué valor se imagina.
Es agua pura, ¿eh? O sea, no tiene más nada. Y el valor inicial es pH 7. Si yo añado un ácido fuerte, ácido clorhídrico, 0.1 molar, 1 mililitro, ¿hasta dónde creen que llegue el pH? No sé, digan un número, ¿eh? O sea, tampoco es... ¿Perdón? ¿Como a 5? Más ácido, 4. más ácido. El chiste es que aquí, si se fijan, no tenemos un sistema amortiguador. No está aquí indicado un sistema amortiguador. El agua, sabemos sus características, que es anfipática, que puede actuar como ácido, como base, pero no nos dicen o no nos están indicando que el agua por sí sola sea un amortiguador bioquímico, ¿eh? Luego, digamos que el inciso B dice, también evalúa el cambio de pH cuando añadas, ahora no un ácido fuerte, sino una base fuerte, ¿no? Igual, la misma cantidad en concentración y en volumen. Y de pH 7 ahora pasaríamos a un pH básico, ¿no? Estamos hablando de pH 10, pH 11, ¿no? Así de drástico pueden ser los cambios de pH. Eso lo puedo evaluar. Puedo calcular la concentración molar del ácido clorhídrico para saber en realidad cuántos moles están reaccionando en ese volumen para esa concentración, es decir, qué cantidad de moles tengo en mi solución que voy a añadir a los 99 mililitros de agua. Es decir, el volumen final serían 100 mililitros, ¿no? Y entonces calculo la molaridad en los 100 mililitros y entonces voy a obtener una concentración final de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 3. Nada más el añadir el 0.1 molar y 1 mililitro, ¿no? Solo esa cantidad estoy evaluando. Y entonces resulta que tengo una concentración de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 3. Ahí aplico la formulación del pH, sustituyo y obtengo pH 3. Ese es el efecto de añadir un ácido poco concentrado, en poca cantidad, en un sistema donde no hay un amortiguador bioquímico. De 7 pasa hasta 3. El otro cambio, cuando añadimos hidróxido de sodio, ahí tengo que hacer un par de adecuaciones, acordarme del pH más el pOH, porque acuérdense que el potenciómetro solamente me está leyendo el pH. Entonces, yo tengo que establecer que el pOH es 3 y luego saber el valor pH en realidad que me estaría midiendo, ¿verdad? Y entonces obtengo que es un pH 11, hago sustituciones usando el producto iónico del agua y puedo determinar que también el valor pH pues me puede llegar hasta 11, ¿no? Entonces, solo el efecto de adicionar un ácido fuerte o una base fuerte en pequeñas concentraciones y en pequeñas cantidades, en 100 litros finales, el efecto en el pH es drástico, muy drástico, ¿no? Sin en cambio, cuando uso un sistema amortiguador, la misma cantidad de ácido y de base añadida, un sistema amortiguador que a lo mejor no es el ideal, pero que tiene una relación X que puedo determinar a partir de la concentración que me indica ahí, que es de 0.163 molar, es esa concentración final, 0.163 molar, la suma
de ambas concentraciones del sistema amortiguador, el ácido y base conjugada, ¿no? Y me dicen que considere un valor pKa 7.2, es decir, muy cercano al valor pH 7 inicial que tiene el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empiezo a hacer ¿cómo se llaman? Mis sustituciones, y entonces lo que les decía, el ácido, la base conjugada con el ácido deben de sumar 0.163 molar, y ahora pues necesito saber cuál es el efecto de el adicionar el ácido clorhídrico o el OH, ¿no? Al final voy a obtener que tengo una relación de 0.63, es decir, muy tendiente a 1. Entonces, eso me indica que estoy muy cerca o en el rango de amortiguamiento. Y ahora puedo determinar la concentración de cada uno de los iones, asumiendo que el ácido más la base me van a sumar 163 molar, ¿no? Hago sustituciones algebraicas para determinar que la concentración del H2PO4 1 menos es de 0.1 molar, y ya es muy fácil obtener ahora la concentración del HPO4 2 menos, que es de 0.063 molar. La suma de ellos me va a dar 0.163 molar. Y ahora si añadimos el mililitro de ácido clorhídrico a esos 99 mililitros de amortiguador, ahora, hago la estequiometría, y obtengo las concentraciones finales, y ya de ahí las sustituyo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y finalmente voy a obtener que el cambio en pH es de apenas de 6.99, prácticamente 7. Y lo mismo va a suceder con cuando haga la adecuación, las operaciones para la parte de la base conjugada, ¿no? Aquí solo evalué el ácido clorhídrico. ¿Sale? Entonces también me va a salir de 7.1, por ejemplo, por ahí así, cuando añada yo la base. ¿Sale? Entonces, ojo con estas. Estos son los, digamos, los efectos de